Muchas gracias, Raúl, y muy buenas tardes. Y disculparás también la demora, estamos justo en un jueves de pleno del Congreso. ¿Qué tal? No hay problema. Muy bien, felizmente. Ahora, el caso de la casa, de la adquisición de este inmueble, no ha dejado de dar vueltas, no ha dejado de rodar. Ahora se abre una nueva investigación fiscal por la compra de este inmueble que tiene 10 años. Lo primero que quería preguntarte, Sigrid, es algo más bien personal. ¿Cómo te sientes tú frente a todo esto, digamos, que ha ido creciendo, que te involucra? Sí, bueno, gracias por la pregunta, porque sin duda esto también es un factor distractor para congresistas, en mi caso, que buscamos tener un trabajo impecable. Y creo que eso es lo que no se puede cuestionar, no se ha cuestionado jamás. El trabajo que realizamos, por ejemplo, desde la presidencia de la Comisión de Trabajo, mi trabajo y producción legislativa como despacho, y lo que se ha buscado atacar antes de que este caso pase a Fiscalía lo archive y demás, han sido en realidad críticas contra cualquier otra cosa, desde el origen, desde la familia, pero nunca las propuestas o el trabajo legislativo. Y creo que este es un ejemplo más porque en realidad es un medio de comunicación el que intenta desprestigiar a una persona y a la imagen de esta persona, es mi caso al menos, y tratando de darle vueltas a algo que lamentablemente no tiene ningún asidero. La Fiscalía, como bien señala el reporte, archivó esto un primer momento. Si la Procuraduría ha pedido que se amplíe la investigación, y creo que una de las razones que puedo en todo caso publicar o públicamente decir es que soy ahora una persona expuesta políticamente, una PEP, y creo que con toda razón, siendo ahora congresista, si la Procuraduría ha dispuesto que esta investigación nuevamente se vea, pues yo estoy muy tranquila por ese lado. Lo que me preocupa sí es que haya un medio de comunicación especulando, porque en base a rumores y especulaciones se dañan honras, y creo que eso es lo último que yo quiero, ¿no? Ahora, yo te he preguntado por, digamos, tu impresión personal y tú me has hablado por el efecto que tiene esto en tu trabajo como congresista. Te vuelvo a formular la pregunta. Esto involucra a tu padre, involucra a tu familia. Supongo que genera una gran molestia, por no decir una desestabilización. No, mira, en realidad más que involucrar, sí se está nombrando constantemente a mi familia, sin duda. Esa es una preocupación que yo le he expresado en algún momento. A mí me parece eso, no una línea delgada, a mí me parece que ya pasó la línea de la investigación, entre comillas, periodística, al acoso político de alguien que sin duda no comparte la línea editorial de este medio que es Willax. Eso por un lado. Y por otro lado, sin duda también el acoso que podrían estar recibiendo mis familiares de parte de este mismo medio. Entonces, creo que esa sí es una preocupación, pero lo último que puede hacer preocupaciones de este tipo es tener éxito, y el éxito que buscan es distraernos del trabajo parlamentario. Entonces, yo buscaría concentrar todos mis esfuerzos ahí, y creo que la investigación fiscal puede determinar, en todo caso, y puede alcanzar la información que este medio está usando más bien para especular, para rumorear y para lanzar incluso hasta medias verdades, ¿no? Lo que dicen los periodistas de Willax es que tú has presentado hasta 5 versiones distintas sobre la adquisición de este inmueble. En la primera versión dijiste que habías comprado el departamento y la cochera, $360,000, con tus ahorros, 5 años trabajando en la República, 4 años en Latina y con un préstamo hipotecario. Esta es una entrevista que te hicieron en La Mula. Esto es importante porque quienes han comenzado a especular de mis ahorros son ellos. Y este medio de comunicación, y por ahí vi las redes sociales, comienzan a hablar de cuánto ganaba, cuánto pude haber ahorrado. Hay un blog que se pone a hacer, no sé si una corrida, ¿no es cierto?, de si he trabajado tantos años en prensa con un sueldo promedio tal. O sea, mira, yo no voy digamos, públicamente hablar de cada uno de los ingresos de cada uno de los que he trabajado, de trabajos que he tenido en el sector privado, porque los he tenido, pero yo nunca he dicho, yo he comprado este departamento. Primero dicen que lo dije con mis ahorros, luego dicen que lo dije con un préstamo. Vamos por partes, vamos por partes. Primero hablemos de esta afirmación, de que la compraste con tus ahorros de estos 2 trabajos. No fue así. No, y yo no he dicho que yo compré el departamento con mis ahorros, sino yo he dicho que yo en algún momento ni siquiera sé, para empezar, yo nunca he declarado ese canal. Y lo que en algún momento pueda haber dicho sobre mis ahorros no tiene que ver con la compra del departamento, sino con el hecho de que yo he tenido un trabajo público en un medio de comunicación, en televisión, en un medio de comunicación escrito. Empecé trabajando en la radio, ¿no es cierto?, incluso años atrás en temas de comunicaciones. Antes de eso he trabajado también como politóloga, y yo trabajo desde que estoy en la universidad. Entonces, eso se puede revisar también. Entonces, digamos,
que de eso salga un departamento, evidentemente esa jamás podría ser una aseveración, y de que hay un crédito hipotecario o un préstamo del banco, como se dice, también lo hay, eso sí es cierto. El problema es que se quiere simplificar todo y de esa manera se confunde también teledirigidamente a un sector de la población, ¿no? Se dice que se demostró que solo habías pedido este préstamo por el 9% del valor de los inmuebles. ¿Eso es falso? He pedido el préstamo para este último inmueble porque además las primeras versiones, según Willax, ¿no es cierto?, son sobre uno de los inmuebles porque no se cuenta la historia completa, porque ellos cuentan lo que quieren contar. Pero en efecto, yo pedí un préstamo por $30,000 y el resto se pagó al contado con las ganancias de la venta de la primera casa que bien se han detallado también en el informe, ¿no?, que ustedes han presentado. Es decir, estos $360,000 provienen de lo que habías ahorrado, el 9% es de este préstamo, más la venta de la casa anterior. No, el tema de ahorro es porque el dinero de la venta de la casa va a mi cuenta, ¿no? Y eso además va a un fondo que se rentabiliza también, etcétera. O sea, claro, si eso se le puede llamar ahorro, podemos decirle ahorro, pero en concreto es porque yo tuve una casa que compré con la plata familiar, que ya expliqué, sí, y que después de la venta ese dinero, ¿no es cierto?, estuvo en el banco generando intereses. Después de 3 años yo retiro ese dinero, pido un préstamo adicional y con eso compro el departamento que declaro antes de ser congresista. O sea, esta casa que después le hiciste reformas y que con eso la vendiste más cara. Eso es a la que te refieres, ¿no? Ok, bueno, la segunda versión, dentro de la línea, digamos, de versiones que ha recogido Willax, que dice que te contradijiste en relación a la primera, es que cuando te lo preguntaron por segunda vez, dijiste que tu padre te había hecho una donación con el rescate de su fondo de pensiones, pero se demostró que ni tu padre había retirado su fondo de AFPs, ni había algún instrumento válido y formal de esta donación, no había registro. Que tu padre es hoy día pensionista de una AFP y que no retiró, digamos, su fondo de pensiones. Sí, yo corregí esta aseveración y creo que es bueno también saber en qué momento se asume, ¿no es cierto?, de la corrección del caso, porque no era un fondo de jubilación, era un fondo mutuo. Y yo en ese momento, y me parece que estaba en una entrevista con el periodista Enrique Cornejo, si no me equivoco, estábamos hablando del reforma del sistema de pensiones, estábamos hablando del tema jubilación y yo dije fondo de jubilación. Y es incorrecto porque, claro, con los documentos y revisando el expediente fiscal, que por cierto se archiva, ¿no es cierto?, ahí figura el número de fondo, el rescate de la totalidad, el monto, sí, $165,000, la persona que retira el monto, que es mi padre, la persona beneficiaria del monto, que soy yo, y todo eso en el BCP, ¿no es cierto?, en un banco con todo el registro, digamos, de la SBS, como bien menciona la propia fiscal. Entonces, en ese sentido, sí corregí que no era un fondo de jubilación. Y sobre lo segundo, es cierto también que esto, porque hay mucha confusión entre donación o anticipo de legítima, y que sí se hizo una donación, pero las donaciones no siempre llegan a registros públicos. Entonces, claro, cuando alguien va a registros públicos y no encuentra ningún papel que diga donación, eso ya es un tema de no haberse elevado a registros, no tanto un tema de que no esté ni bancarizado ni acreditado, etc. O sea, lo hizo de su cuenta a la tuya, es lo que estoy entendiendo de lo que dices. Correcto. Ok. Luego, claro, la siguiente versión que recoge Willax es que se trató de un anticipo de legítima, no un anticipo de herencia. Pero es un anticipo de herencia, como lo estás diciendo, que no tenía escritura pública ni aparición en registros públicos, ¿no? Luego, en una entrevista con Carlos Cornejo, dijiste que habías comprado la casa con la donación de tu padre en 2013, que después la vendiste en el 2017 y con ese dinero adquiriste tu departamento y tu cochera en San Isidro. Esa casa fue reconstruida hasta convertirla en un edificio de 4 pisos con una inversión de más de 280,000 soles, que según los expertos puede ser más. ¿De dónde salió ese dinero? Dices que fue de un fondo mutuo de tu padre y tampoco has presentado evidencia de su dicho. Esa tercera versión que he tratado, digamos, de resumir, o que le digo textualmente, digamos, de una serie de tweets que publicó Carlos Paredes, periodista de Willax, ¿qué me puedes decir de ella? No, lo que puedo decir es que el señor Paredes es muy astuto cuando en lugar de aseverar, porque él no dice qué cosas he hecho, dice habría retirado, habría. Entonces, claro, para plantarle una denuncia por difamación, tiene ahí el señor que intentar cuidar sus palabras, pero tira adjetivos y tira suposiciones finalmente sin ninguna prueba. Y quiero enfatizar en esto, ¿no?, lo que él menciona con respecto a toda esta compraventa y que yo no acredito además que el dinero es de mi padre, es falso,
porque el papel está en la fiscalía. Mire, que un periodista no pueda hacer bien su trabajo y que aún así se mande con un contenido, eso ya no es mi responsabilidad. Pero yo le he alcanzado, y ustedes sacan un primer reportaje en Nativa, por cierto, también he alcanzado a medios periodísticos, he estado ayer en RPP, en Canal N, en Exitosa, y voy a estar en todos los medios aquí en Nativa, mostrando el rescate del banco y del fondo. Entonces, documentos de ese rescate están, la Fiscalía los usa para archivar la primera investigación. Entonces, yo ahí creo que más bien lo que se está deslizando es una mentira muy bien cuidada del señor Paredes, que, claro, fija bien su contenido dirigido hacia unas personas y cuando se trata de otras calles, ¿no? Dice, la congresista Sigrid Bazán acaba de dar una quinta versión sobre el origen del dinero con el que compró una casa en Miraflores de $165,000 y un departamento en San Isidro de $360,000. Ahora dice que es el rescate de un fondo mutuo, ya no es el fondo de pensiones de su padre. Eso es correcto, ¿no? El fondo es un fondo, es dinero de mi padre y la diferencia es que no es un fondo de jubilación, sino es un fondo mutuo. Correcto. Ajá. Ahí yo no veo mayor razón de indagar, excepto la corrección de qué tipo de fondo es. Y lo segundo que sí quisiera mencionar, que tú leíste en ese último tuit, él dice que las remodelaciones habrían costado 280,000 y expertos dicen que más. Entonces yo no entiendo de dónde saca esa cifra el señor Paredes, yo no entiendo a qué expertos ha consultado y si ha llevado a un ingeniero. Mi padre es ingeniero civil, ha sido ingeniero civil toda su vida, ha sido colegiado, etcétera. Pero si él ha llevado, pues no sé, de repente ahí a peritos que comiencen a ver de qué están construidas las paredes, a revisar qué tipo de piso tiene cada ambiente. Eso tampoco lo muestra, lo reduce a un tuit que busca evidentemente tratar de desprestigiarme. Entonces, si esa es su tarea y su trabajo, yo lo lamento, ojalá que el trabajo periodístico más bien salga por otros medios porque de ahí no lo espero, ¿no? Pero es verdad, Sigrid, por la conversación que hemos venido teniendo, en tu defensa has incurrido en una serie de imprecisiones que han ayudado a la investigación. Por ejemplo, llamar donación a lo que en realidad es una transferencia bancaria, o llamar fondo mutuo a lo que fue un fondo llamar fondo de pensiones a lo que fue un fondo mutuo. Es decir, tratándose de una investigación sobre algo tan delicado, las respuestas debieron ser igual de delicadas. Es decir, no deberías tener respuestas sobre esas respuestas, ¿me entiendes? Correcto. Sobre el tema de la donación, hubo un trámite en la notaría, eso lo está viendo precisamente el abogado para ver por qué ese trámite no se elevó a registros públicos, por eso es que yo usé ese término, y por eso es que nunca me has escuchado ni me escucharás decir anticipo de legítima, por cierto, que son diferentes. Y sobre lo segundo, sí, sin duda, ¿no? El cuidado que se tiene que tener. Yo creo que ahí también ha habido un tema de seguridad y tranquilidad, porque como te comento, la Fiscalía archiva esto y evalúa el tema. Sin embargo, la palabra jubilación se mezcla con un tema político que yo estaba viendo acá. Por eso es que también te mencionaba al comienzo que si me preguntas por mi percepción y cómo recibo yo este tipo de noticias, ¿no es cierto?, o medias verdades de parte de un medio, claro, se confunden también con mi trabajo. Y lamentablemente ese ha sido un traspié que yo voy a tener que asumir, que era un fondo de mi padre, pero en lugar de ser un fondo de jubilación era un fondo mutuo, y es algo que no tengo además ningún temor en corregir, porque si tuviera temor y si fuera una mentira total, ¿no es cierto?, sobre el origen, que es lo que importa en un caso de lavado de activos, creo que ya no estaría aquí, ¿no? No estaría en ningún medio de comunicación seguramente. Muy bien, Sigrid Bazán, muchas gracias por tu participación en Al Vuelo, aclarando esta, digamos, serie, digamos, de hechos que yo creo que también me parece, por la forma en que han sido presentados, generan mucha confusión. Quizás sería bueno, volver atrás y reconstruir esta historia desde el principio, para que no queden estas piezas sueltas que yo creo que siguen contribuyendo a la denuncia y que ahora han generado esta investigación. ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer en esta entrevista, por cierto? Sí, yo no creo que queden piezas sueltas, pero sí lamento que haya todo un equipo, entre comillas, periodístico dedicado a confundir más a la gente. Ojalá que en esta entrevista y en otras también pueda ir aclarándose. Muchas gracias, Raúl. Hasta pronto, que estés muy bien.